Mi nombre es Esperanza Restrepo y tengo 78 años. Vivo sola en este apartamento del barrio El Poblado, en Medellín, donde cada mañana despierto con el sonido de los buses bajando por la avenida y el pregón de don Mario vendiendo arepas en la esquina. Pero hace 3 años que no bajo a comprarle ni una sola arepa. Hace 3 años que Carlos, mi esposo, se fue para siempre, y con él se llevó las ganas que tenía de vivir. Aquí estoy, a las 7 de la mañana de este martes gris de octubre, sentada en mi silla favorita, la misma donde Carlos leía el periódico mientras yo preparaba el café. La lluvia golpea los vidrios de mi ventana y yo mantengo las cortinas cerradas porque no quiero que los vecinos me vean en pijama a estas horas. No es que me importe mucho lo que piensen, pero una mujer de mi edad debe mantener cierta dignidad, así esté muriendo por dentro. Marina, mi hija mayor, me llama todos los domingos desde Bogotá. Siempre me pregunta lo mismo. Mamá, ¿por qué no se viene para acá con nosotros? Mamá, ¿por qué no acepta que le consigamos una empleada? Mamá, usted no puede seguir así. Pero ella no entiende que este apartamento es todo lo que me queda de Carlos. Cada objeto aquí tiene su historia. Cada rincón guarda sus recuerdos. Su taza de café todavía está en el mismo lugar donde la dejó esa última mañana. Y su ropa sigue colgada en el closet porque no tengo valor de tocarla. La soledad no es lo que más me duele. Lo que más me duele es el silencio. Carlos y yo nunca fuimos de hablar mucho, pero teníamos nuestros rituales sagrados. El café de las 6 de la mañana, las noticias de las 7, la novela de las 8 de la noche. Ahora veo la televisión, pero es como si fuera una película sin sonido. Las voces llegan hasta mis oídos, pero no llegan hasta mi corazón. Hace 2 meses dejé de cocinar. ¿Para qué voy a hacer sancocho para una sola persona? ¿Para qué voy a hacer buñuelos si no hay nadie con quien compartirlos? Ahora vivo de galletas de soda y agua de panela. Y cuando tengo hambre de verdad, pido una pizza por teléfono. El muchacho que me la trae siempre me pregunta si estoy bien. Y yo siempre le respondo que sí, que todo está perfecto. Pero mentirle a ese joven es más fácil que mentirme a mí misma. Mi espejo me devuelve la imagen de una mujer que ya no reconozco. Mi cabello, que siempre mantuve perfectamente peinado, ahora está descuidado y gris. Mis ojos, que Carlos decía que brillaban como estrellas, ahora están opacos y hundidos. Mis manos, que durante 50 años cuidaron de él, ahora tiemblan cuando trato de abrir un frasco de mermelada. Los médicos dicen que estoy deprimida, que necesito salir, hacer ejercicio, socializar. Fácil decirlo cuando tienes 30 años y toda la vida por delante. A los 78 años, cuando has perdido al amor de tu vida, cuando tus hijos viven lejos, cuando tus amigas también han muerto o están enfermas, socializar se convierte en una palabra vacía. Pero esta mañana, mientras escucho la lluvia y siento cómo el frío se cuela por las rendijas de la ventana, algo dentro de mí se agita. Una vocecita muy pequeña, muy débil, que me susurra que tal vez, solo tal vez, todavía tengo algo importante que hacer en este mundo. No sé qué es, no sé cómo encontrarlo, pero esa vocecita está ahí, resistiendo como una llama que se niega a apagarse completamente. Esta mañana desperté sintiéndome extraña, como si algo fuera a cambiar en mi vida. Son las 10:30 de la mañana de este jueves, y Medellín está envuelto en esa neblina típica que hace que todo se vea como un sueño. Los colectivos pasan por la avenida con sus motores rugiendo cuesta arriba. Y en algún lugar alguien está escuchando un vallenato que se cuela por las paredes de mi apartamento. Me levanté con la intención de limpiar un poco. Hace semanas que no sacudo los muebles como corresponde, y la mesa del comedor está llena de polvo. Carlos siempre decía que yo era la reina de la limpieza, que podía hacer brillar hasta las piedras del antejardín. Qué irónico que ahora ni siquiera puedo mantener limpia una mesa. Tomé el trapo amarillo que siempre uso, el mismo que me regaló Marina hace 2 Navidades, y me subí al banquito de madera para limpiar la repisa alta donde están nuestras fotos de matrimonio. Esas fotos son sagradas para mí.
Ahí estamos Carlos y yo el día de nuestra boda, jóvenes, hermosos, llenos de sueños. Él con su traje azul oscuro, yo con el vestido blanco que me hizo mi hermana Marta, que en paz descanse. Pero cuando estiré el brazo para alcanzar el portarretratos del fondo, sentí como el banquito se tambalea. Todo pasó en cámara lenta, como esas escenas de las películas. Vi cómo mi mano intentaba agarrarse de algo, cómo mi cuerpo perdía el equilibrio, cómo el suelo se acercaba a mí cada vez más rápido. Y luego, el golpe seco, el dolor punzante en mi cadera y el silencio más aterrador que he sentido en toda mi vida. Quedé tirada en el suelo de la sala, junto al banquito volteado y el trapo amarillo. Mi cadera derecha me dolía como si me hubieran clavado 1000 cuchillos, y cuando traté de levantarme, no pude. Simplemente no pude. Mis piernas no respondían. Mis brazos no tenían fuerza suficiente. Y por primera vez en 78 años, me sentí completamente indefensa. Las horas pasaron como siglos. Escuchaba los sonidos de la calle, el pasar de los carros, las voces de los niños saliendo del colegio, la música de la panadería de abajo. La vida seguía su curso normal mientras yo estaba aquí, tirada como un animal herido, sin poder hacer nada más que esperar. Esperanza esperando. ¡Qué ironía tan cruel! Grité pidiendo ayuda hasta quedarme sin voz. Golpeé el suelo con mis puños hasta que me dolieron las manos. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Y en esas horas eternas, tendida en el piso frío de mi sala, entendí algo que no quería entender. Estaba completamente sola en el mundo y mi orgullo, mi maldito orgullo, me había llevado a esta situación. Recordé las palabras de Marina. Mamá, no puede vivir sola. Mamá, necesita ayuda, mamá. ¿Qué tal que le pase algo? Yo siempre le respondía que estaba bien, que podía cuidarme sola, que no necesitaba a nadie. Mentiras. Todas mentiras que me dije para no aceptar que ya no soy la mujer fuerte que fui alguna vez. Cuando finalmente logró escucharme fue doña Carmen, mi vecina del apartamento de al lado. Eran casi las 9 de la noche cuando escuchó mis quejidos a través de la pared. Tuvo que llamar al portero para que abriera mi puerta con la llave de emergencia. Me encontraron pálida, deshidratada, aterrorizada. La ambulancia llegó con sus luces rojas iluminando toda la cuadra. Los paramédicos, 2 muchachos muy amables, me cargaron con cuidado mientras yo murmuraba disculpas por causarles tantos problemas. En la clínica me hicieron radiografías, me pusieron suero, me dijeron que tenía una contusión fuerte pero que no había fractura. Pero el golpe más duro no fue en mi cadera, fue en mi alma. Esa noche, acostada en la cama de hospital, mirando el techo blanco y escuchando los pitidos de las máquinas, me di cuenta de algo terrible. Si hubiera muerto en el suelo de mi sala, habrían pasado días, tal vez semanas, antes de que alguien me encontrara. Han pasado 5 días desde mi accidente y estoy de vuelta en mi apartamento, pero todo se siente diferente. Es como si hubiera regresado a un lugar que ya no me pertenece completamente. Son las 3 de la tarde de este lunes, y afuera está lloviendo esa lluvia fina y constante que caracteriza a octubre en Medellín. Los buses bajan por la avenida salpicando charcos, y en algún lugar suena un merengue que me recuerda a mis años jóvenes. La trabajadora social del hospital, una muchacha muy dulce llamada Lucía, me visitó esta mañana. Tiene unos 35 años, ojos grandes y una sonrisa que me recuerda a la de Marina cuando era pequeña. Me trajo un bastón y me explicó cómo usarlo. Me enseñó ejercicios para fortalecer la cadera y me habló de cosas que yo no quería escuchar. Programas para adultos mayores, grupos de apoyo, centros día. Mientras ella hablaba, yo asentía con la cabeza, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba pensando en esas horas que pasé tirada en el suelo, en el miedo que sentí, en la certeza de que podía morir ahí mismo sin que nadie se diera cuenta. Ese miedo sigue conmigo, como una sombra que camina a mi lado desde que desperté en el hospital. Lucía me dejó varios folletos sobre actividades para personas de mi edad. Hay clases de tejido los martes, bingo los jueves, un grupo de lectores los sábados,
Todo suena muy organizado, muy alegre, muy falso. ¿Cómo puede alguien de 30 años entender lo que es llegar a los 78 y tener que empezar una nueva vida desde cero? Pero cuando ella se fue, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar voces en el pasillo de mi edificio. No es que no las hubiera escuchado antes, pero nunca les había prestado atención. Ahora, sentada junto a mi puerta, puedo distinguir cada conversación, cada risa, cada saludo. Está doña Carmen, mi vecina de al lado, que todas las tardes baja a recoger a su nieta del colegio. La escucho hablar por teléfono con su hija, preocupándose por los estudios de la niña, por el trabajo, por los gastos de la casa. Su voz suena cansada pero llena de propósito. También está don Aurelio, que vive en el apartamento de enfrente. No sabía su nombre hasta hace poco, cuando lo escuché presentarse al domiciliario de la farmacia. Tiene 82 años y perdió a su esposa hace 5 años. Todas las mañanas sale a caminar y todas las tardes regresa con bolsas del mercado. Lo escucho silbar boleros mientras abre su puerta y me pregunto si él también se siente solo o si ha encontrado la manera de estar en paz con la soledad. Esta tarde, mientras organizaba los folletos que me dejó Lucía, escuché una conversación que me llamó la atención. Era don Aurelio hablando con el señor del apartamento 302. Estaban discutiendo sobre el partido de fútbol del Nacional, pero luego la conversación derivó hacia otros temas. La subida de precios, la situación del país, los recuerdos de cuando Medellín era más pequeño. Lo que me impresionó fue escuchar la risa de don Aurelio. Era una risa genuina, espontánea, llena de vida. Me hizo recordar que hace meses que no me río así, que hace meses que no tengo una conversación real con alguien que no sea Marina por teléfono o el muchacho de las pizzas. Cuando terminaron de hablar y cada uno entró a su apartamento, me quedé pensando. Aquí estoy, rodeada de personas que también tienen sus historias, sus soledades, sus alegrías. Durante 3 años me encerré en mi dolor, convencida de que era la única que sufría, la única que había perdido algo importante. Pero tal vez, solo tal vez, hay otras maneras de vivir la pérdida. Me acerqué a la ventana y abrí un poquito la cortina. La lluvia había parado y el sol de la tarde se filtraba entre las nubes, iluminando los tejados rojos del barrio. Vi a una señora mayor bajando del bus con sus bolsas del mercado. Vi a unos niños jugando fútbol en el parque de enfrente. Vi a un hombre de mi edad sentado en una banca leyendo el periódico. La vida continuaba ahí afuera, y yo la estaba viendo pasar desde mi ventana como si fuera una película. Pero tal vez, solo tal vez, todavía puedo ser parte de esa película en lugar de ser únicamente una espectadora. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no hacía desde que murió Carlos. Abrí completamente las cortinas de mi habitación. Quiero que mañana cuando despierte lo primero que vea sea la luz del día. Esta mañana desperté con un antojo extraño que no sentía hace años. Ganas de comer una arepa recién hecha, de esas que vende don Mario en la esquina desde hace más de 20 años. Son las 9 de la mañana de este miércoles soleado, y por primera vez en mucho tiempo decidí abrir todas las ventanas de mi apartamento. El aire fresco de la montaña entró como una bendición, trayendo consigo el aroma del café que preparan en la panadería de abajo y el sonido alegre de los estudiantes caminando hacia la universidad. Me vestí con más cuidado del que he tenido en meses. Me puse mi vestido azul claro, el que Carlos decía que me hacía ver más joven, y me peiné frente al espejo. Mi reflejo todavía me sorprende. Hay una mujer ahí que no reconozco completamente, más delgada, con más arrugas, pero en sus ojos hay algo que hacía tiempo no veía. Una chispa pequeñita, como la llama de una vela que se niega a apagarse. Tomé mi bastón, el que me dio Lucía, y salí al pasillo. Cada paso me dolía un poco la cadera, pero el dolor era diferente ahora. Ya no era el dolor del miedo y la desesperación, sino el dolor de un cuerpo que está aprendiendo a moverse otra vez, a vivir otra vez. En el ascensor me encontré con doña Carmen.
Llevaba a su nieta Sofía al colegio, una niñita de 8 años con coletas y una sonrisa que me recordó a Marina cuando tenía esa edad. Doña Carmen me preguntó cómo me sentía después del accidente, y por primera vez en mucho tiempo no mentí automáticamente diciendo que todo estaba bien. Le conté que había sido difícil, que me había asustado mucho, que estaba tratando de salir un poco más. Ella me miró con comprensión, como si entendiera exactamente lo que yo había vivido. Me contó que cuando murió su esposo hace 10 años, también se encerró durante meses, hasta que su hija la obligó a salir para cuidar de Sofía. La niña me miró con esos ojos curiosos que tienen los niños y me preguntó si yo también era abuela. Le dije que sí, que tenía 2 nietos pero que vivían muy lejos. Entonces ella me dijo algo que me llegó directo al corazón, que las abuelas que viven solas necesitan nietos prestados, y que ella podía ser mi nieta prestada si yo quería. Cuando salí del edificio, el sol de Medellín me golpeó la cara y tuve que cerrar los ojos un momento. Hacía tanto tiempo que no sentía el sol en mi piel. Los sonidos de la ciudad me rodearon. El tráfico de la avenida, las conversaciones de la gente pasando, la música que sale de las tiendas, el pregón de don Mario gritando arepas calientes, arepas recién hechas. Caminé hasta su puesto con paso lento pero decidido. Don Mario me reconoció inmediatamente, aunque no me había visto en 3 años. Es un hombre moreno, de unos 50 años, siempre con su delantal blanco y su sonrisa amable. Me saludó como si hubiera sido ayer la última vez que compré sus arepas. Me preguntó cómo había estado, dónde me había metido todo este tiempo. Le dije que había estado ocupada con cosas de la casa, pero él me miró con esos ojos sabios que tienen las personas que han visto mucha vida. No me preguntó más. Simplemente me preparó una arepa con queso, exactamente como me gustaba cuando Carlos y yo bajábamos juntos todas las mañanas. El primer bocado fue una revelación. No era solo el sabor de la arepa, era el sabor de la normalidad, de la vida cotidiana, de los pequeños placeres que había olvidado que existían. Era el sabor de pertenecer a algún lugar, de ser parte de la rutina de alguien más. Don Mario me contó que todos estos años había preguntado por mí, que se preocupaba cuando dejé de aparecer. Me dijo que tenía muchos clientes que venían y se iban, pero que hay algunos que se quedan en el corazón, y que yo era una de esas personas. Sus palabras me hicieron llorar, pero no de tristeza, sino de una emoción que no sabía cómo nombrar. Me senté en la banca que está junto a su puesto y me comí la arepa despacio, saboreando cada bocado. Observé a la gente pasar, ejecutivos apurados camino al trabajo, madres llevando niños al colegio, estudiantes con sus mochilas y sus sueños. Toda esa vida que había estado ahí siempre, esperándome. Cuando terminé, don Mario no me quiso cobrar. La vida era eso, pequeños momentos cotidianos que sumados forman la felicidad. Me dijo que era un regalo de bienvenida, que esperaba verme más seguido. Le prometí que sí, que iba a intentar salir más. Y por primera vez en mucho tiempo, fue una promesa que realmente tenía intención de cumplir. De regreso a mi apartamento, me detuve en el parque de enfrente. Me senté en una banca y miré a los niños jugar, a las parejas de novios tomados de la mano, a los señores jugando dominó bajo la sombra de los árboles. Esta tarde estaba regando las plantas del balcón, esas maticas de geranio que planté hace años y que milagrosamente han sobrevivido a mi descuido, cuando escuché que alguien tocaba a mi puerta. Son las 4:30 de la tarde de este jueves, y Medellín está envuelto en esa brisa fresca que baja de los cerros orientales. Los colectivos suben por la avenida con sus motores esforzándose, y en algún lugar alguien está practicando guitarra, tocando una de esas canciones de José Alfredo Jiménez que tanto le gustaban a Carlos. Cuando abrí la puerta, me encontré con don Aurelio, mi vecino del apartamento de enfrente. Llevaba en sus manos una pequeña olla de barro y una sonrisa tímida que me recordó a la de un niño pidiendo permiso. Me dijo que había preparado sancocho y que le había quedado demasiado para él solo, que si yo quería, podíamos compartirlo. La verdad es que hacía meses que no comía sancocho de verdad.
de esos que se cocinan con amor y paciencia. Acepté su invitación y lo dejé pasar a mi apartamento. Don Aurelio se movía con esa elegancia natural que tienen algunos hombres mayores. Llevaba una camisa blanca bien planchada y pantalón de paño gris. Sus ojos, de un café claro y profundo, recorrieron mi sala con respeto y curiosidad. Se fijó en las fotos de Carlos y mías, en los recuerdos que tengo por toda la casa, en esa mezcla de orden y abandono que caracteriza a los hogares donde vive una sola persona. No hizo comentarios, simplemente sonrió con esa comprensión que solo tienen quienes han pasado por lo mismo. Mientras calentaba el sancocho en mi estufa, me contó su historia. Se llama Aurelio Gómez, tiene 82 años y fue conductor de buses urbanos durante 40 años. Conocía Medellín como la palma de su mano. Había visto crecer la ciudad, cambiar, modernizarse. Su esposa, Elena, murió hace 5 años de cáncer, después de una batalla larga y dolorosa que los dejó sin ahorros, pero con el corazón lleno de recuerdos hermosos. Me contó que los primeros 2 años después de la muerte de Elena fueron terribles. No sabía cocinar, no sabía manejar la casa, no sabía estar solo. Se levantaba todas las mañanas esperando escuchar su voz desde la cocina, preparando el café y cantando esas rancheras que tanto le gustaban. La ausencia de su voz fue lo más difícil de soportar. Pero don Aurelio me contó algo que me sorprendió. Hace 3 años decidió que tenía 2 opciones: morirse de tristeza o aprender a vivir de nuevo. Eligió la segunda. Aprendió a cocinar viendo videos en internet. Se apuntó a clases de baile en el centro del adulto mayor. Empezó a caminar todas las mañanas por los cerros, no para olvidar a Elena, sino para honrar los años que ella le había regalado viviendo de la mejor manera posible. Mientras comíamos el sancocho, que estaba delicioso, me habló de sus rutinas. Se levanta a las 5:30, prepara café, lee el periódico, sale a caminar hasta las 7:30. Después va al mercado, cocina, almuerza, duerme una siesta y en las tardes visita amigos o lee libros en el parque. Los fines de semana va a misa, no tanto por fe religiosa, sino porque le gusta el sentido de comunidad. Lo que más me impresionó fue cuando me dijo que había aprendido a distinguir entre estar solo y sentirse solo. Elena siempre iba a estar ausente. Eso era un hecho que no podía cambiar, pero él podía elegir si esa ausencia iba a ser un muro que lo separara del mundo o un puente que lo conectara con otras personas que también habían perdido a alguien importante. Le pregunté si no le daba miedo, a los 82 años, hacer tantas cosas nuevo. Se rió con esa risa suya tan contagiosa y me dijo que el miedo era normal, pero que había descubierto algo maravilloso. Cada día que vivía plenamente era un regalo que le hacía a Elena, una manera de demostrarle que los años que pasaron juntos habían valido la pena. Cuando terminamos de comer, don Aurelio me ayudó a lavar los platos. Trabajamos en silencio, un silencio cómodo, lleno de comprensión mutua. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí juzgada ni presionada a estar mejor. Simplemente me sentí acompañada por alguien que entendía mi proceso. Antes de irse, me invitó a caminar con él mañana por la mañana. Me dijo que conocía una ruta hermosa por los cerros, que duraba 1 hora y que terminaba en una tienda donde vendían el mejor café del barrio. Le dije que lo iba a pensar, pero en el fondo ya sabía que iba a decir que sí. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de algo importante. Don Aurelio no había venido a salvarme ni a darme consejos. Había venido a compartir su sancocho y su historia. Y en ese acto simple de generosidad, me había mostrado que es posible estar solo sin sentirse abandonado, que es posible honrar a los muertos viviendo plenamente. Por primera vez en 3 años, me dormí pensando en mañana en lugar de recordando el ayer. Esta mañana, después de caminar con don Aurelio por los cerros y tomar el mejor café de mi vida en esa tiendita que parece del siglo pasado, regresé a casa con una energía extraña corriendo por mis venas. Son las 11 de la mañana de este viernes de noviembre, y Medellín está radiante bajo un sol
que hace brillar los tejados rojos y las ventanas de los edificios. Los pájaros cantan en el antejardín del edificio y en algún lugar suena una cumbia que me hace recordar los bailes de mi juventud. Me senté en mi escritorio, ese mueble de madera que Carlos me regaló para nuestro 10º aniversario, y saqué papel y lapicero. Tenía que escribir una carta que había estado posponiendo durante 3 años. Una carta para Carlos, para decirle todo lo que no le dije cuando estaba vivo, todo lo que he aprendido desde que se fue. Querido Carlos, comencé a escribir, y las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que terminara la primera línea. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de liberación, como si estuviera abriendo una compuerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Le escribí sobre estos 3 años de encierro, sobre las noches que me quedé despierta hablando con su fotografía, sobre las veces que puse la mesa para 2 personas por pura costumbre. Le conté sobre el miedo que sentí durante mi accidente, sobre las horas que pasé tirada en el suelo, sintiendo que el mundo se había acabado conmigo. Pero también le escribí sobre don Aurelio, sobre su sancocho y sus historias, sobre cómo me había enseñado que amar a alguien que ya no está no significa encerrarse con su recuerdo. Le conté sobre la arepa de don Mario, sobre la sonrisa de la nieta de doña Carmen, sobre la sensación de caminar por los cerros respirando aire puro. Carlos, amor mío, le escribí. Durante 50 años fuiste mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi refugio seguro. Cuando te fuiste sentí que me habías llevado conmigo, que sin ti yo no era nadie. Pero ahora estoy empezando a entender que eso no es cierto. Tú me enseñaste a ser fuerte, me enseñaste a amar la vida, me enseñaste a encontrar belleza en las cosas pequeñas. Todo eso sigue vivo en mí. La carta se hizo larga, de varias páginas, como si fuera una conversación que habíamos estado posponiendo durante años. Le conté sobre Marina y cómo había decidido aceptar su ayuda, sobre los planes que tenía de viajar a Bogotá para conocer mejor a mis nietos, sobre la posibilidad de tomar clases de tejido o unirme al grupo de lectores. Le escribí sobre los miedos que todavía tengo, miedo a enfermarme y quedar completamente sola, miedo a ser una carga para mis hijos, miedo a que llegue el día en que ya no pueda cuidar de mí misma. Pero también le escribí sobre las esperanzas que están naciendo. Esperanza de hacer nuevos amigos, esperanza de encontrar nuevos propósitos, esperanza de que los años que me quedan puedan estar llenos de pequeñas alegrías. Mientras escribía, recordé todas las conversaciones que Carlos y yo habíamos tenido sobre la vejez, sobre la muerte, sobre lo que haríamos si uno de los 2 se quedaba solo. Él siempre me decía que si él se moría primero, yo tenía que prometerle que seguiría viviendo, que seguiría siendo la mujer valiente y alegre de la que se había enamorado. En ese momento, sentada en mi escritorio con la carta en mis manos, entendí que durante 3 años había estado incumpliendo esa promesa. Había dejado que el dolor me convirtiera en una sombra de la mujer que fui. Había permitido que el miedo me robara los años que Carlos había querido que yo viviera plenamente. Al final de la carta escribí: Carlos, mi amor, te prometo que voy a intentar ser feliz otra vez. No la misma felicidad que teníamos juntos, porque esa era única e irrepetible, sino una nueva felicidad, hecha de pequeñas victorias diarias, de nuevas amistades, de redescubrimientos. Voy a honrar nuestra historia viviendo el presente, no escondiéndome en el pasado. Cuando terminé de escribir, me quedé sentada un largo rato con la carta en mis manos. Afuera, la vida de Medellín continuaba su curso. Niños gritando en el parque, vendedores pregonando sus productos, buses subiendo la pendiente con sus motores resonando entre los edificios. Tomé la carta, fui hasta la ventana y la leí en voz alta, como si Carlos pudiera escucharme desde algún lugar. Mi voz temblaba al principio, pero se fue haciendo más firme a medida que leía. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado y la guardé en la gaveta donde tengo nuestros recuerdos más preciados. No la iba a enviar a ningún lugar porque ya había cumplido su propósito. Había sido la conversación pendiente que necesitaba tener conmigo misma.
el perdón que necesitaba darme por haber estado perdida durante tanto tiempo. Esa tarde llamé a Marina. Por primera vez en meses, no esperé a que fuera domingo para hablar con ella. Le conté sobre mi accidente, sobre don Aurelio, sobre las caminatas y el sancocho. Le dije que estaba lista para aceptar su ayuda, que quería conocer mejor a mis nietos, que tal vez era hora de considerar algunas de sus sugerencias. Marina lloró al teléfono. Me dijo que había estado esperando esta llamada durante 3 años, que respetaba mi proceso, pero que había estado muy preocupada. Acordamos que vendría a visitarme el próximo mes y que juntas podríamos explorar opciones para que yo tuviera más compañía y apoyo. Esa noche, antes de acostarme, miré la foto de Carlos en mi mesa de noche y le di las buenas noches como siempre. Pero esta vez fue diferente. No era un adiós lleno de dolor, sino un hasta mañana lleno de esperanza. Han pasado 3 semanas desde que escribí la carta, y mi vida ha empezado a cambiar de maneras que nunca imaginé. Son las 8 de la mañana de este martes de diciembre, y Medellín despierta con esa brisa fresca que anuncia la llegada de la época navideña. Los almacenes ya tienen sus decoraciones puestas, y por toda la ciudad se escuchan villancicos mezclándose con el ruido del tráfico y las conversaciones de la gente. Marina llegó ayer desde Bogotá. Verla bajar del taxi con sus maletas y esa sonrisa preocupada pero esperanzada me llenó de una emoción que no sabía cómo contener. Mi hija mayor, mi niña que ahora tiene 45 años y arrugas de preocupación alrededor de los ojos, me abrazó durante varios minutos sin decir nada, simplemente sintiendo que su mamá había regresado de un lugar muy oscuro. Anoche cenamos juntas por primera vez en 3 años. Preparé sancocho usando la receta que me había enseñado don Aurelio, agregándole mis propios toques. Marina me ayudó a picar las verduras, y mientras trabajábamos en la cocina, hablamos de cosas que hacía mucho tiempo no compartíamos, sus proyectos en el trabajo, los problemas de adolescencia de mis nietos, sus miedos sobre el futuro. Le conté todo lo que había vivido estos meses, la caída, el miedo, don Aurelio, las caminatas matutinas, la carta que escribí para su papá. Marina me escuchó sin juzgar, sin interrumpir, solo con esa atención completa que dan las personas que realmente aman. Cuando terminé, me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, estoy orgullosa de usted. Estoy orgullosa de cómo ha luchado para salir adelante. Esta mañana fuimos juntas al centro comercial. Hacía años que no pisaba un lugar así, lleno de gente, de ruidos, de vida. Al principio me sentía abrumada, pero Marina me tomó del brazo y caminamos despacio, sin prisa, viendo escaparates, tomando café en la plazoleta de comidas, observando a las familias pasar. En una tienda de ropa, me probé un vestido rojo que Marina insistió en que me quedaba hermoso. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero había algo diferente en mis ojos, en mi postura, en la manera como sonreía. Era como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. Compramos el vestido y unos zapatos cómodos para caminar. Marina me dijo que quería que tuviera ropa linda para las actividades que íbamos a explorar juntas. Hemos hecho una lista: el grupo de lectura de la biblioteca del barrio, las clases de tejido del centro del adulto mayor, tal vez un curso de cocina para aprender recetas nuevas. En el almuerzo, mientras compartíamos una bandeja paisa en el restaurante del segundo piso, Marina me hizo una propuesta que me tomó por sorpresa. Me dijo que había estado pensando en la posibilidad de contratar a alguien que viniera a acompañarme unas horas al día. No una empleada, sino una compañía. Alguien con quien pudiera conversar, salir a caminar, hacer actividades. Mi primera reacción fue decir que no, que yo podía cuidarme sola. Pero luego recordé las palabras de don Aurelio. Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino de sabiduría. Le dije a Marina que lo iba a considerar, que tal vez podríamos hacer una prueba. Por la tarde fuimos a visitar a don Aurelio. Marina quería conocer al hombre que había sido tan importante en mi proceso de recuperación. Don Aurelio la recibió con esa elegancia natural que lo caracteriza, le preparó café,
y le contó historias de su época como conductor de buses, de cómo había conocido a Elena, de sus propios procesos de duelo y recuperación. Marina y don Aurelio conectaron inmediatamente. Ella quedó encantada con su sabiduría y su sentido del humor, y él quedó tranquilo de saber que yo tenía una hija que me amaba tanto. Antes de irnos, don Aurelio nos invitó a cenar mañana en su apartamento. Va a preparar ajiaco. Dice que es su especialidad. En la noche, mientras Marina y yo tomábamos agua de panela en el balcón, viendo las luces de Medellín brillar en la montaña, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en 3 años, no me sentía como una carga para mis hijos. Me sentía como una madre que había atravesado una crisis difícil y había logrado salir adelante. Alguien que tenía cosas para dar y no solo necesidades que satisfacer. Marina me contó que mis nietos, Sebastián de 16 años y Valentina de 13, querían conocer más a su abuela. Habían visto las fotos que ella les había mostrado de cuando yo era joven y tenían curiosidad por las historias de la familia, por la época en que sus abuelos se conocieron, por cómo era Medellín cuando yo era niña. Le prometí a Marina que para enero iría a visitarlos a Bogotá. Quiero conocer mejor a esos nietos que solo veo en fotos de WhatsApp. Quiero contarles las historias de su abuelo Carlos. Quiero ser parte activa de sus vidas en lugar de ser solo una voz distante en las llamadas telefónicas. Antes de acostarnos, Marina me ayudó a reorganizar algunas cosas de la casa. No tocamos las pertenencias de Carlos, porque ambas entendemos que esos recuerdos son sagrados, pero sí movimos algunos muebles para crear más espacio, para que la casa se sintiera más como un lugar donde vive alguien que tiene planes para el futuro. Mañana Marina regresa a Bogotá, pero ya no es la misma despedida dolorosa de antes. Esta vez es un hasta pronto. Es la certeza de que vamos a vernos más seguido, de que yo voy a hacer el esfuerzo de mantener viva nuestra relación, de que ella ya no tiene que preocuparse tanto porque su mamá está aprendiendo a cuidarse otra vez. Hoy es mi cumpleaños número 79 y por primera vez en 4 años no lo estoy celebrando sola. Son las 5 de la tarde de este sábado de enero y mi apartamento está lleno de voces, risas y el aroma del pastel de chocolate que preparó doña Carmen con ayuda de su nieta Sofía. Medellín está hermoso en esta época del año, con ese sol dorado que se filtra por las ventanas y la brisa fresca que baja de los cerros orientales. Marina llegó esta mañana desde Bogotá, pero esta vez no vino sola. Trajo consigo a mis nietos, Sebastián y Valentina, 2 jóvenes hermosos que me abrazaron como si hubiera sido ayer la última vez que nos vimos, aunque en realidad han pasado 3 años. Sebastián, con sus 16 años y esa timidez adolescente, me trajo un libro de fotografías antiguas de Medellín porque Marina le contó que me gusta recordar cómo era la ciudad cuando yo era joven. Valentina, de 13 años, y con una energía contagiosa, me enseñó cómo usar WhatsApp para mandar mensajes de voz, algo que me parecía imposible a mi edad. Don Aurelio está aquí también, elegante como siempre con su camisa blanca y su sonrisa amable. Trajo flores del jardín de su edificio y una botella de vino tinto para brindar. Se ha convertido en más que un vecino. Es el amigo que la vida me regaló cuando pensé que ya no era posible hacer nuevos amigos a los 78 años. También está Lucía, la trabajadora social que me visitó después de mi accidente. No venía por trabajo sino como invitada, porque en estos meses hemos desarrollado una amistad genuina. Ella me ha ayudado no solo con los trámites médicos, sino también a conectarme con actividades del barrio. Gracias a ella me uní al grupo de lectura de la biblioteca, donde una vez al mes nos reunimos 5 señoras y 2 señores a discutir libros y tomar café. Y por supuesto está Rosa, mi nueva compañía. No es una empleada como yo pensaba inicialmente, sino una mujer de 65 años, viuda como yo, que viene 3 veces por semana para acompañarme en actividades y hacer ejercicio juntas. Rosa es paisa como yo. Le gusta caminar por los cerros, cocinar comidas tradicionales y ver telenovelas comentándolas como si fuéramos críticas de televisión. Se ha convertido en la hermana que nunca tuve.
Mientras todos conversan en la sala, yo me he tomado un momento para reflexionar sobre este año que está terminando. Hace 12 meses estaba tirada en el suelo de este mismo apartamento, sintiéndome perdida y abandonada. Hoy estoy rodeada de personas que me quieren, que disfrutan mi compañía, que me han demostrado que la vida puede comenzar otra vez a cualquier edad. El cambio no fue fácil ni inmediato. Hubo días en que la tristeza regresaba como una ola gigante y me arrastraba hacia el fondo. Hubo noches en que desperté llorando, extrañando tanto a Carlos que me dolía el pecho físicamente. Pero también hubo mañanas en que desperté con ganas de salir a caminar, tardes en que me reí hasta que me doliera el estómago, y noches en que me dormí sintiendo gratitud por estar viva. Aprendí que el duelo no tiene fecha de vencimiento, que está bien llorar la ausencia de Carlos, que está bien extrañarlo todos los días. Pero también aprendí que amar a alguien que ya no está no significa enterrarme con él. Carlos me amó durante 50 años precisamente porque yo era una mujer llena de vida, curiosa, valiente. Honrar su memoria significa seguir siendo esa mujer, incluso sin él. Sebastián se acerca a preguntarme si puede poner música en mi equipo de sonido. Le digo que sí, y pronto el apartamento se llena de boleros y vallenatos, la música que acompañó mi juventud y mi matrimonio. Valentina me pide que le enseñe a bailar como se bailaba en mi época, y aunque mi cadera todavía me duele a veces, acepto su invitación. Mientras bailamos, lentamente, adaptándonos a mis limitaciones físicas, le cuento a Valentina cómo conocí a su abuelo Carlos en un baile del barrio, cómo él era tan tímido que tardó 3 canciones en atreverse a sacarme a bailar, cómo desde esa primera pieza supe que él iba a ser el amor de mi vida. Ella me escucha con esos ojos brillantes que tienen los adolescentes cuando descubren que sus abuelos también fueron jóvenes alguna vez. Don Aurelio propone un brindis, alzamos nuestras copas de vino tinto y él dice unas palabras que me llegan directo al corazón. Por Esperanza, que nos ha enseñado que nunca es tarde para empezar otra vez, que la vida siempre tiene sorpresas guardadas para quienes se atreven a salir a buscarlas. Mientras todos brindan, yo miro alrededor de mi sala y veo algo que hace un año parecía imposible. Mi casa llena de vida, de conversaciones, de futuro. Las fotos de Carlos siguen en su lugar, pero ya no son altares de tristeza, sino recordatorios alegres de una historia de amor hermosa que fue parte de mi vida, pero que no define completamente quién soy. Rosa me pregunta qué planes tengo para el año que viene. Le cuento que Marina y yo estamos organizando un viaje a la costa caribeña, algo que siempre quise hacer, pero que posponía por diferentes razones. También le cuento que estoy considerando tomar clases de computación para aprender a hacer videollamadas con mis nietos, y que don Aurelio me ha propuesto que ayudemos a organizar actividades para adultos mayores en el edificio. Cuando llega la hora de partir la torta, todos cantan el cumpleaños feliz en esa armonía desafinada, pero llena de cariño, que caracteriza a las celebraciones familiares. Cierro los ojos y pido un deseo: que me den fuerzas para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir siendo útil a las personas que amo. Al final de la noche, cuando todos se han ido excepto Marina y mis nietos que se quedan hasta mañana, nos sentamos en el balcón a ver las luces de Medellín brillar en la montaña. Marina me toma la mano y me dice que está orgullosa de la mujer en que me he convertido, que ve en mí a la mamá fuerte que siempre admiró, pero también a una nueva versión, más sabia, más compasiva consigo misma. Le digo a Marina y a ustedes que han acompañado mi historia que aprendí algo fundamental. No hay una sola manera de envejecer, no hay una sola manera de enfrentar las pérdidas, no hay una sola manera de ser feliz. Cada uno debe encontrar su propio camino, pero es importante recordar que no tenemos que caminar solos. Si hay alguien escuchando mi historia que se siente perdido, que siente que ya es muy tarde para cambiar, que piensa que los mejores años ya pasaron, quiero decirle esto. Yo tenía 78 años cuando decidí que mi vida no había terminado, que todavía tenía cosas por descubrir, personas por conocer, alegrías por vivir. La edad es solo un número, pero la esperanza es una decisión que tomamos cada día.
Mi nombre es Esperanza Restrepo, tengo 79 años y recién estoy empezando a descubrir quién puedo llegar a ser. ¿Qué han aprendido ustedes sobre segundas oportunidades? ¿Qué miedos los están deteniendo de vivir plenamente? ¿Qué pequeño paso pueden dar hoy para acercarse a la vida que realmente quieren vivir? Compartan sus historias, sus reflexiones, sus propios procesos de reinvención. Denle like a este video si mi historia les ha tocado el corazón. Comenten qué parte les llegó más profundo y suscríbanse para seguir acompañándome en esta nueva etapa de mi vida. Porque esto no es el final de mi historia. Es apenas el comienzo de una nueva temporada y quiero que ustedes sean parte de ella. Con todo mi cariño, su amiga Esperanza.